nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. El amor a Puebla se traduce en acciones y sentimientos que nos unen para valorar nuestro contexto social. ¿Y tú? ¿Cómo quieres Puebla? Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa Amas Puebla. ¿Y tú? ¿Cómo quieres a Puebla? Hoy estamos en la fecha 31 de octubre, en la cual en algunas ciudades se celebra lo que es Halloween. Sin embargo, nosotros vamos a platicar de algo que da mucho más miedo. Tengo en el panel a unos muy buenos invitados, al ingeniero Daniel Rojas, al doctor Joaquín Loaiza, la doctora María Cristina González y la licenciada Beatriz Sarmiento. Sean ustedes bienvenidos a su panel. Gracias. Bueno, lo que nos trae acá, quisiera yo preguntarles, ¿cuál es el tema que ustedes quieren platicarnos? ¿Quién quiere empezar? Me imagino el ingeniero Daniel Rojas, ¿verdad? Mire, venimos esa tarde, además de felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Y además, pues a su auditorio, que creo yo que es muy numeroso. Venimos con la idea de hacerles ver lo que nosotros como pensionados y jubilados queremos decirles que nos preocupa mucho lo que es este ramo. Y a esta charla le vamos a poner las pensiones y su defensa. Muy bien. Las pensiones están contempladas dentro de la seguridad social, reconocidas en la Declaración de Filadelfia, de la Organización Internacional del Trabajo desde el año de 1944. Es un derecho que todo trabajador tiene, de ser tratado como persona, de asegurarle su salud y sobre todo su asistencia social muy importante para que contemple una vida plena. Pero esto no ha sucedido en los últimos años con el Estado, nuestro régimen estatal de gobierno federal, no ha sucedido. Ha hecho omiso a este derecho humano que fue declarado en ese entonces. Y por lo tanto, pues nosotros estamos totalmente en contra de esa situación. El Estado, el gobierno federal, tiene la idea de que pues con lo que nos ofrece, con lo que tenemos, es más que suficiente. No, nosotros reclamamos que asuma su responsabilidad de brindar a la población servicios de salud, seguridad y higiene en el trabajo y para el trabajo.
las indemnizaciones, la incapacidad, las incapacidades, las vacaciones, las prestaciones, el seguro de enfermedades, la vejez y sobre todo las jubilaciones y las pensiones. De esta manera el trabajador siempre ha cooperado, ha depositado, ha permitido descuentos semanarios o quincenales, a veces mensuales, para que vaya formando su propio fondo, su fondo del retiro. Pero no ha sido así. A través del tiempo se ha discutido mucho este problema y prácticamente estamos como un grupo, como una clase totalmente desprotegida. Y esto pues nos preocupa, porque la verdad, a nivel nacional somos más o menos como un promedio de 11 millones de jubilados de los regímenes del ISSSTE y del IMSS, y además también del Ejército, y en fin, todas las dependencias federales, así como las fábricas y las industrias, que en total sumamos más o menos 11 millones de jubilados. Con esto nos dice el problema se agudiza cuando nos dicen que esos fondos de ahorro se utilizan para otras cosas. Se utilizan, por ejemplo, en este caso, lo último que nos han informado, los recursos se han utilizado para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto es nuestro. Efectivamente. La privatización de los fondos de ahorro ya casi es un hecho. Falta que lo anuncie el gobierno federal para que esto ocurra. Por lo tanto, nos sentimos como una clase vulnerable totalmente, porque a lo mejor diríamos que la clase más o menos que tenemos una profesión, que hemos trabajado en dependencias federales, en el seguro, en el ISSSTE, en fin, en todas las dependencias federales, tendremos una posición más o menos estable. Pero, ¿qué hay de los que dieron su vida en la industria, en la fábrica? ¿Qué hay de los que también en el campo, por qué no decirlo, también son personas que desvalidas, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos visto, de verdad con mucha preocupación, que las pensiones en sí no han tenido un incremento desde hace bastantes años, muchos años, no han sufrido modificaciones, cambios, y ahora el nuevo sistema, con la nueva reforma laboral que se estableció ya en este año, en el 2017, las reformas que se hicieron prácticamente nos afectan terriblemente a los jubilados, a los pensionados y a los adultos mayores. Entonces, esto nos puede llevar verdaderamente a ser una clase totalmente vulnerable. Por eso estamos aquí para pedirles ayuda, pedirles al público que nos ayude, que si tiene algún oído por ahí escondido el gobierno federal, pues que se ponga en nuestros zapatos. Ellos no viven con esta pensión que nosotros recibimos cada año. Y si yo cobro una pensión, pues tendría yo que cobrar lo de un diputado, de un senador, del señor presidente, o un secretario de Estado. Un día mi salario se cumple y ellos logran en un mes lo que yo cobro en un año. Entonces prácticamente eso es injusto. Por lo tanto, nosotros venimos a invitar a las organizaciones y pues nuevamente agradecerle a usted por esta atención que nos ha dado esta oportunidad. Amas Puebla es un programa precisamente pensado para todas las personas y que abran los ojos, ¿no? Sobre todo que aprendan y que escuchen sobre todo. A veces nos quedamos con una idea errónea de lo que está sucediendo o pensamos que todo está bien. La mayoría, por ejemplo, jóvenes, inclusive, se pueden perder en esto, porque dicen no pasa nada, yo estoy bien, mas no se dan cuenta de cómo viene a futuro. La problemática está bastante fuerte. Continuamos con la licenciada Beatriz Sarmiento. Platíquenos, Beatriz, bienvenida. Gracias, muy amable. Mi participación va enfocada a darles información sobre las diferentes
modelos de pensión que se ha tenido en el ISSSTE. En la ley del ISSSTE de 1983, cuando un trabajador, después de cumplir tanto años de servicio como la edad necesaria, se podía jubilar con el salario que percibía en ese momento. Eso permitía que los compañeros tuvieran la misma calidad de vida económica con la que estaban trabajando. En 1993 viene la primera reforma al ISSSTE, en donde hacen una modificación, y enfatizo, esto es en lo de pensiones, porque del monto que se venía percibiendo hay un cambio. Y entonces lo único que ellos perciben es de acuerdo a los incrementos que hay en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese era el criterio que aplicaban a la hora de otorgar pensión. Viene en el año 2007, que es el parteaguas importantísimo y que la sociedad desgraciadamente desconoce. En el 2007 la ley del ISSSTE nos pone ya desde el 93, se empieza a crear el SAR, que es un manejo como Afore, pero diferente. En el 2007, ahí nos dice el gobierno federal, tú decides por qué opción te vas, por Afore o por el 10º transitorio. El 10º transitorio, se supone que en el 2007 nos dijeron, con esto te vas a garantizar una pensión hasta el momento en que fallezcan. En ese tiempo la pensión la topan a 10 salarios mínimos. Que si ustedes ven, nosotros que somos también amas de casa, pues algunas veces hay problemas para enfrentar los precios tan elevados de la canasta básica. Pero aún así está uno consciente y dice, bueno, me voy a jubilar, la compensación es, ya no voy a estar en estrés, ya no voy a estar haciendo una serie de actividades, ya voy a estar con la familia, voy a descansar, entonces me voy con el tope de 10 salarios. Pero desgraciadamente el gobierno hace, a través de artimañas, a través del oscurito, porque nunca nos informan, nunca nos comuniquen qué cosa es lo que tienen oculto. Y resulta que en 2016 se sacan de la manga una nueva ley, que es la ley del LUMA, y que si vamos en la calle y le preguntamos a la gente, ¿sabes qué es el LUMA? Totalmente lo desconocen. Entonces, todas estas, vuelvo a repetirle, han sido más que nada el hecho de manejar la información a conveniencia del gobierno. Sabemos que han habido funcionarios que han tomado del fondo de pensiones lo que les ha parecido, y de la noche a la mañana se han llevado un buen tanto. Como dice el compañero Daniel, ha habido recursos de pensiones que las han enfrascado en infraestructura. Lo último que supimos, que arriesgan Afores y también el fondo de pensiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, es una despreocupación, es una indiferencia, porque ellos no piensan que algún día van a estar en nuestro lugar. Exactamente. En que algún día ellos van a sufrir lo que ahorita nosotros estamos teniendo, nos tienen en jaque, porque ya no sabemos a dónde recurrir para que nuestra voz sea escuchada, y únicamente disminuir el impacto que tiene el hecho de los golpes a las pensiones que tenemos. El Afore, el compañero Loaiza va a explicar bien el Afore, es un sangrado al trabajador. Efectivamente, entonces, el Afore es algo que un vampirito. Así es. Y desgraciadamente la gente lo desconoce. Yo tengo familia joven. Sí. Están trabajando. ¿Y qué les va a suceder dentro de unos 20 años? Van a estar peor que yo. Porque yo dentro de las situaciones todavía vivo con lo que me dan de pensión. Es rescatable, pero ¿sí? Si lo ponemos al 2000, ¿qué le gusta? 2022, 2021. 2030. 2028. 2028. 2030, póngale. No, se viene toda la baja. Sí, y estos señores con toda el descaro, con todo el cinismo del mundo, se autorizan salarios que únicamente en México se pagan. Exuberantes y luego sin hacer nada. Así es. Si comparamos con los salarios de funcionarios en otros lados, incluso en Europa,
en donde son nombramientos de los legisladores o los que están en el Congreso o Parlamento, son honorarios y no pagan absolutamente nada. Viven en casas comunitarias, edificios comunitarios. Ellos se lavan la ropa. Y aquí el ser un miembro, un funcionario, como que es de otra élite. Y como que eso no debe de existir. Y menos que México es un país, dicen, ya no es tercermundista, pues yo lo veo tercermundista y hasta de... No, bastante. Lo que es que hasta los abajo. Funcionarios cuando están de uno, están de la mano con Así nosotros. es. Y llegan al poder y es cuando cambia y nos ven desde arriba. Así es. Ahí cambia mucho las cuestiones. Sí, entonces- Damos unos saludos, permítanme tanto al maestro Alberto Guerrero, saludos, me dice que está con todos ustedes y nos platica 11 millones de mexicanos que trabajaron toda su vida y que el gobierno federal y estatal no les importa. 11 millones de mexicanos desprotegidos por el gobierno. Es irracional, insensible, irresponsable. Los malos gobiernos deben irse ya y tenemos la oportunidad de correrlos en el proceso electoral del 2018. Estamos con ustedes. Les agradecemos Gracias. el que consideren Gracias. esa Ricardo posición. Jiménez, saludos. Patricia Somano, saludos. Gracias por estarnos viendo. Igual a Javier Leiva. Continuamos con el tema. Me imagino que ahorita vamos con... Seguro social. La Perfecto. reforma de seguros. Perfecto. A ver, platíquenos. Bienvenida. Bueno, yo estuve leyendo un poco la exposición de motivos de la ley de 1973 del Seguro Social. Puros beneficios, un enfoque humanista de la seguridad social y otras cosas de las que no quiero hablar porque no me va a dar tiempo. Pero eran aportar beneficios a la seguridad social, ampliarla, llamar a que fuera más gente, ampliar los beneficios de los asegurados en 1973. Yo voy a poner aquí en el banco de los acusados a 3 entes, dijéramos: al gobierno, a los banqueros que tienen, o atrás dijéramos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE. Ese es el otro banco. Y en el otro están las aseguradoras. Son 3 entes que la mayoría de los derechohabientes o de los mexicanos desconocen qué ha sucedido. Ahora se habla mucho de Afores. Las Afores tienen ahora toda una campaña para llevarnos hasta el último centavo. Pero la gente, sobre todo la gente joven, no alcanza a comprender cómo vino a golpear la economía de las jóvenes generaciones esto de las Afores, al perder su derecho a una pensión digna. Bueno, más bien a la pensión, porque lo que las Afores proponen es como una cuenta de ahorros de nuestro propio dinero que va a ir ahí y que al final, lo miserable que sea, se lo van a dar. Pero empezaré con el Banco Mundial, porque la OCDE, ellos, fundamentalmente el Banco Mundial. Yo en todos los documentos que lo tiene la mano metida, son sus documentos, son de su autoría. Y entonces ellos vienen planteando un nuevo sistema de pensiones que se inaugura en Chile, bajo el Pinochetazo, para todo el mundo, no nada más para nosotros. Incluso en Europa ha habido pequeños cambios, pero ha habido. Pero aquí en México es muy elocuente que fue el Seguro Social primero al que golpearon, porque según el documento del Banco Mundial, las reformas que se hagan en el Instituto Mexicano del Seguro Social se reflejarán como espejo con los otros institutos, que sería en este caso ISSSTE e ISSSTE de los estados. Y entonces ellos empiezan a trabajar para eso. Carlos Salinas los inicia, permitiendo la entrada de las Afores, ¿verdad? Del Sí, SAR, del SAR SAR. concretamente. Entonces lo disfrazan de un beneficio para los trabajadores, un dinerito que se va a acumular en nuestro fondo para nuestra jubilación. Y cuando dan el golpe mortal, que es en el 1995, que se cambia la ley del Seguro Social, ahí pudimos percatarnos de la dimensión del saqueo.
que se llamó el saqueo del siglo, el robo del siglo. El robo del siglo. Se llamó el ¿Sí? del siglo pasado. Bueno, porque en ese siglo se lo llevaron, pero se lo siguen llevando. Sigue Y todavía. en ese sentido, en 1997 se dieron un espacio para acomodar las capitales y ver cómo nos saqueaban. Ya en 97 ya se establecen las afores. ¿En qué consistió el famoso cambio? El comparativo. Antes, con la ley de 1973 para todos los asegurados, con que hubieran cotizado 500 semanas, o sea, 10 años, y llegando a la edad de 60 años, la cesantía en edad avanzada, lo que se llamaba, podían tener una pensión que el seguro siempre ha puesto en 70%, más o menos de acuerdo al tiempo trabajado y lo que ganaran. Y bueno, el trabajador se iba con pensiones pequeñas, pero que le alcanzaba para medio sobrevivir. Esa es una cosa importante. Ahora, la pérdida mayor. El Seguro Social tenía 4 ramas del seguro, que era riesgos de trabajo, enfermedad general y maternidad. Uno que se llamaba IBSM y guarderías. El IBSM era invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Los 4 seguros los respetaron, pero el de IBSM lo dividieron en 2. Ahí se fue el gran saqueo. Lo dividieron en invalidez y vida que vino a suplir lo de muerte, y la cesantía en edad avanzada y vejez, que son propiamente las pensiones, y el de vejez. Esa división de ese ramo del seguro le permitió al gobierno entregar a los banqueros en forma privada el renglón de cesantía en edad avanzada y vejez. Y ese es el dinero que han estado jineteando desde 1997. Esos son los mis acusados, las afores, porque leyendo la ley del SAR, ¿quiénes podían poner afores? Pues solo los banqueros que tenían un capital cuantioso. Y eso es lo que hicieron, poner sus afores. A partir del 97, todas nuestras cuotas se fueron a sus arcas. El Seguro Social se convirtió, fíjese bien, en un cobrador. Él nos descontaba, y a sus patrones y a sus asegurados. Pero el dinero, el Seguro Social, lo pasó a afores. Y las afores cobraban 3 comisiones por saldo, por lo que que era lo que se acumulaba, por lo que se descontaba cada mes y por ganancias. Así más o menos era un escándalo, porque en ningún país del mundo cobraban tanto cuando iniciaron, ¿no? Y según les han pellizcado un poco y le han bajado, sí. Pero las comisiones que se llevan por jinetear nuestro dinero sin que nosotros lo decidiéramos, fue una ley que nos permitió ser aportantes cautivos. No tenemos escape, quiera o no quiera, por ley del Seguro Social, vaya a dar allá. Entonces, esa es una de las peores fechorías que han hecho estos banqueros, con las ideas de los pinochetistas, del Banco Mundial, el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo en pleno. Sí. Entonces, fíjese, las pérdidas para los nuevos asegurados y las nuevas generaciones. Ya ahora no es suficiente que coticen 10 años, ahora deben ser 24 años y más, o sea, 1,250 semanas. De 500 semanas que marcaba la ley del 73, ahora son 1,250 semanas. Más del doble. ¿Sabe cuándo las van a acumular? No, jamás. Con la nueva ley federal de trabajo, el outsourcing, el trabajo a prueba. No hay trabajo, y menos con seguridad social. El outsourcing casi no da seguridad social. Donde ya ahorita van quitando o pueden despedirnos cuando gusten. Sí.
Entonces, esa es una gran pérdida. El tiempo, aquí no pusieron edad, pero bueno, basta con que aumenten el número de años que tiene que trabajar la persona para que automáticamente aumente la edad de que se logre la jubilación, si es que la logra. No, ya no se llama jubilación, se llama pensión. Pensión. Esa pensión, ¿quién se la va a dar? Porque hay unos aquí actores que casi no aparecen, pero que como chupan la sangre y el dinero de los trabajadores, que son las aseguradoras. Una vez que usted tenga aquí, que le diga Seguro Social, ya tengo 60 años, ya tengo mis 1,250 semanas, ya me quiero jubilar. Ajá, bueno, entonces ahora le pone ahí un menú de aseguradoras, ¿con cuál aseguradora te quieres ir? Y entonces aparecen esos otros vampiros que no habían que la gente ni cuenta se da. Sí. Y entonces ellos van a recibir el ahorro del trabajador y le van a vender una póliza de renta vitalicia y otra de sobrevivencia. La de renta vitalicia es propiamente la pensión. Sí. Pero si quiere mantener las bondades de la pensión a la viuda, al hijo que se muere, entonces tiene que pagar el de sobrevivencia, porque si no, no los van a tener. Vean la pérdida tan grande, y yo veo que la mayoría de los trabajadores jóvenes ni lo perciben porque nadie se los informa, porque los líderes sindicales, en lugar de informarlos o haber defendido, los engañan, se vuelven agentes de las Afores y ellos mismos están en el negocio, ¿no? Enriqueciéndose. Entonces es una verdadera infamia la pérdida que hubo del cambio de ley del Seguro Social del 73 a la del 95, pues en práctica en 97. Las aseguradoras que se dedican a hacer toda clase de fraudes, perdón que me salga, pero una compañera cuya casa se cuarteó ahora con el sismo, estaba asegurada su casa y le cobran un deducible que le sale más barato hacer ella los gastos de la reparación de su casa. Esas son las aseguradoras. Así es. Para lograr que cumplan sus compromisos firmados, ahora sí como dicen con las letras chiquitas del contrato, la gente pasa un verdadero calvario o abandona, muchas veces abandona. Y no crea que estas aseguradoras van a aparecer hasta que salga la primera generación de trabajadores bajo la nueva ley, que ya faltan, ¿cuántos? 10 añitos. Porque empezaron en el 97, sí. Para 30 años que tenga un trabajador. Pero ya están desde ahora, por ejemplo, yo quiero denunciar aquí, el Seguro Social, y ellos son las autoridades, no el Seguro Social, los directivos, amafiados con el gobierno, tenían ya la posibilidad, nunca les dijeron a los derechohabientes que cuando se cambió la ley, había un transitorio que decía, si usted ya creó derechos bajo esta ley vieja del 73, se puede quedar ahí, o optar por la nueva ley, pero eso nunca se los dicen a los derechohabientes. Al contrario. Entonces hubo una época en que aquí de una subdelegación salían millones de pesos mensuales, una delegación, por la compra de pólizas para cubrir los seguros, la pensión de viudez y de orfandad, cuando algún trabajador moría, sin que hubiera llegado bajo la ley del 73, pero como la esposa e hijitos no sabían, entonces le aplicaban la nueva ley sin que ellos supieran. Entonces, éntrale a la aseguradora y el Seguro Social pagando las pólizas para que esas aseguradoras dieran esos beneficios que antes los daba el propio Seguro Social. Entonces, por un lado, los banqueros, por otro lado, las aseguradoras y obviamente a través de los banqueros, los organismos capitalistas internacionales y bueno, el gobierno, ¿no? Entreguista. Ese es el que nosotros tenemos que ajusticiar.
Sí, es un negocio perfecto, Redondo. prácticamente, es un Porque, redondo. bueno, De la mano. del dinero que se han llevado, ahora lo tienen las Afores, a usted le cobran por tener su dinero ahí, y si usted necesita dinero le van a cobrar intereses altos, y aparte esas Afores crean un organismo financiero que se llaman las Afores, que son las encargadas de andar viendo dónde invertimos el dinero de estos millones de desinformados para enriquecer su bolsa. Es verdaderamente monstruoso. Y así como usted dice, eso es digno de Halloween porque viene del extranjero. Los mexicanos y nuestra cultura no nos permitiría hacer eso. No, acá celebramos a los muertos de una manera muy diferente. Los honramos. Sí, los honramos, pero Así es. de Entonces, verdad son cosas a que dan grandes rasgos, eso es lo que yo diría. Si se ofrece, pues ya podré decir más. Pero creo que con eso, Claro el gran que robo sí. del siglo, lo que en derecho se perdió, pura pérdida de derechos para los mexicanos, para los trabajadores. Ahí en esa que leí en esa exposición de motivos, ya tocan el punto de los miserables salarios que se pagaban en 73, pero hoy están por abajo, están subterráneos esos salarios, y se quejan de que el dinero nunca alcanzó. Pues no alcanzó porque el dinero... Bueno, acá el presidente Peña Nieto él tiene el dinero de las Afores para construir el aeropuerto, ¿no? y vemos también a José Antonio Meade diciendo que todo está bien, que todo está en orden. Me gustó mucho lo que le dijo el diputado Alejandro Armenta, donde le dice, ¿cómo le explicas entonces a los maestros que no hay dinero para las pensiones? Claro. ¿Cómo le explicas a la gente que está en pobreza extrema que no hay dinero y que para ellos está todo bien? Pues yo quisiera saber, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué mundo están viviendo ellos? ¿O en qué México? ¿Dónde queda su México? Y ojalá nos los presenten, porque nuestro México va para atrás. Pues, yo creo que ellos viven en un mundo totalmente irreal, creado para sus propias fantasías. Exacto. Pero si se dieran el lujo, porque ahorita ya sería un lujo, de acudir a una colonia popular, a un pueblo, se darían cuenta de qué condiciones viven los ciudadanos de México. Bueno, y si los dejan, porque yo creo que ahorita la gente está tan harta, tan hastiada de ellos, que ya ni los permiten en las colonias. Así es. Sabemos que ya llevan puros actores a acompañarlos. Yo le podría repetir la porra que tantas veces echamos en manifestaciones: salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Exacto, sí, definitivamente. Y vamos con un amigo más, el doctor Joaquín Loaiza. Bienvenido, quisiéramos que nos platique. Muchas gracias. Pues miren, la situación que vivimos es realmente así como estamos celebrando ahora los días de muertos. Es terrorífica, es espeluznante. Por cierto, que este día se celebra el Día Internacional del Ahorro. Fíjense qué paradoja, qué incongruencia estamos viviendo. En 1924, en una convención precisamente de cajas de ahorro y de bancos, se reunieron en Suiza para ver, en Milán, Italia, para ver cuál era el futuro pensionario. ¿Y qué está pasando con nosotros, con ese ahorro? Que se lo están llevando, como ya se ha comentado acá, se lo están llevando en forma descomunal, en forma terrible, las llamadas Afore, que son las administradoras de fondos para el retiro. Esto nos ha perjudicado totalmente a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos. ¿Por qué? Porque desde que se inició la Afore, la acumulación ha sido desmedida, ya que las cuentas individuales, que comenzaban por ser ahí de 11 millones por aquellos años de los 90 y tantos, fines del 97, principios del 2000, ahora llegan a 58 millones de cuentas individuales de los trabajadores que están ahorrando, pero lo importante es que es un ahorro forzoso, es un ahorro cautivo, que no pueden decir no, porque desde que se contratan a una empresa, a una institución, pues ya le están asignando esa cuenta individual. Entonces, realmente es un problema muy serio, porque el trabajador ahorrador nunca va a disponer de sus ahorros, que le dicen, pues esto va a ser para tu pensión, para una pensión que tú vas a obtener a través de los años cuando tú te jubiles. La realidad,
es que la tasa que van a obtener de reemplazo, o sea, lo que van a cobrar de acuerdo a su último salario de vengado, es tan solo del 25% de lo que estuvo ganando, o incluso menos. Hay estudios que dicen que de un 14%. Realmente es algo realmente terrible para el trabajador. Por desfortuna, los trabajadores no lo saben, lo desconocen. Hay mucha desinformación. Exactamente. De verdad, lo que me preocupa, por ejemplo, en los jóvenes ahora, sobre todo, es que no les interesa nada de esto. Algunos sí, pero hay muchos que ellos van a trabajar, hacen su trabajo y piensan que con sacar su día ya están del otro lado, pero tenemos que ver la realidad. No es verdad, necesitamos pensar en un futuro, en lo que nos puede llegar. No se les ha informado. No se les ha informado, sí, precisamente. Ellos necesitan una guía, yo creo, y me da mucho gusto tenerlos porque ustedes son parte de esa guía que pueden tener estas personas, la mayoría. Pues fíjese que esto ha sido también muy relevante, porque a partir del 2008, los jóvenes trabajadores, que se llaman Nueva Generación, cuando ingresaron a los trabajos, y en particular en el caso del Seguro Social, en 2008, ahí hubo un convenio muy atroz para todos. ¿Por qué? Porque a partir de ese convenio de 2008, y hablamos de junio de 2008, desde entonces los jóvenes trabajadores se les quita una prestación importantísima que se había ganado con muchos años de lucha y de sacrificio, que es el contrato colectivo de trabajo y muy especialmente el régimen de jubilaciones y pensiones. Entonces quedan sin nada, solamente quedan como parte de los ahorradores cautivos en las AFORE. Entonces lo que ellos van a obtener cuando se pensionen, pues va a ser solamente lo poquito que pudieron obtener de ese ahorro en las AFORE. Que en muchos de los casos no sirve ni para una vida digna. Exactamente, entonces lo que se está viendo a través de los tiempos es que no va a haber como dice, una vida digna. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema de ahorro para el retiro, que se inició en 1992 y que le dio la forma ya, la estructura en el 97 con la llegada de las AFORE, pues ha resultado un sistema inviable totalmente. El trabajador no va a ver ese dinero, es un dinero no tangible, nunca lo va a ver. El cobro de comisiones es alto, de acuerdo a un estudio, es el más alto de los países de la OCDE, sí, el cobro de comisiones al trabajador. Los rendimientos son bajos, y esto va a estar sujeto, pues, importantemente a la volatilidad de los mercados financieros, porque todo el dinero que manejan las AFORE están invertidos en diferentes formas, pero si hay una fluctuación en los mercados financieros, pues van a bajar, y el trabajador es el que resiente esta situación. Por otro lado, se habla que no es viable para el gobierno, porque dicen que la cobertura de pensiones es baja. ¿A qué lo atribuyen? A que la informalidad existe, hay mucha informalidad, sí, puesto que 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Pero esto no es obra de la pues algo que aparezca así espontáneamente, no. Esto es una situación complicada porque los trabajadores, los sueldos que ganan, el salario mínimo, está por los sueldos. No, actualmente es 80.04, entonces incrementos salariales de miseria, 2%, 1%, 3%, 5%, y eso ya es mucho. Hace unos programas platicamos precisamente eso, cómo es la ganancia de una familia. Por ejemplo, quien es cabeza de familia, ahorita no le alcanza, si tiene 2 o 3 hijos, imagínense escuela, pues aunque sean de gobierno, tienen que dar su cuota, vestirlos, tienen que comer, claro, y sobre todo también tienen que divertirse. Humanamente a los hijos, a los niños hay que divertirlos. Pero disculpe que lo interrumpa, ¿sí? Pero nuestro muy distinguido senador Ernesto Cordero, cuando él era secretario de Hacienda, comentaba que con 5,000 pesos, cuando fue su época, que fue en el sexenio del señor Calderón, decía, sí, que se podía comer, se podía tener educación, se podía atender absolutamente todo. Y yo me pregunto, ¿por qué no tienen ellos un salario de 5,000 pesos para que efectivamente comprueben la teoría falaz que ellos dicen? Arturo, yo le quiero pedir tiempo
Porque hay un punto muy importante. ¿Se acuerda que cuando me tocó a mí hablarle referente a la ley del ISSSTE, estábamos hablando del UMA? Sí. Es la última atropelía que comete el gobierno contra los ciudadanos mexicanos. En el 2016, para ser exactos, el 27 de febrero de 2016, aparece una modificación en el párrafo 6º, apartado A, de la ley de la seguridad social. O sea, estamos hablando del artículo 123 constitucional, en donde supuestamente están tratando, entre comillas, de apoyar al pueblo mexicano. Y aparece la unidad de medida aplicable, en donde si nosotros manejamos el salario mínimo y esta unidad, vemos que hay una diferencia. En el 2017 no hubo ningún problema porque el equivalente era similar, pero en el 2017 ya se empezó a percibir. El salario mínimo es de 80.12 y 50 y el UMA, es de 76 y fracción. Entonces hay una diferencia. A nosotros como jubilados en el ISSSTE y que tenemos el tope salarial de 10 salarios mínimos, nos están pagando con el UMA. Y entonces a todos los compañeros que estábamos en la situación del tope salarial, hay una diferencia mensual de 1,300, 1,400 y 1,500 pesos, que yo me pregunto, ¿a quién se le quedan? ¿Y qué hacen con ese dinero? Más aparte, ellos mismos como funcionarios están violando la ley, la Constitución, perdón. ¿Por qué? Porque en el artículo 14 de la Constitución se establece que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y varios de nosotros que nos hemos jubilado en el 2008, 2006, 2007, etcétera, nos están aplicando esa medida que no corresponde. Entonces, vuelvo a repetirle, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están haciendo el gobierno? Basta ya de robarnos, basta ya de engañarnos, no somos tontos. En nuestra época fuimos profesionistas y resolvimos problemas, aportamos nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Ahora, ¿por qué nos tratan como nos están tratando? No es justo. Y yo llamo a la ciudadanía a unirse a este movimiento que a través de una iniciativa de ley para conseguir las pensiones dignas se está estableciendo bajo un documento bien basado, bien estudiado, bien analizado, y estamos con la intención, y lo vamos a hacer, para recabar firmas para presentarlo ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque es necesario que en México nos den dignidad a la gente de la tercera edad. Exactamente. No conformes con este ahorro que se lo están llevando todo, los empresarios, los banqueros, coludidos con el gobierno federal, con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el poder legislativo, todos están coludidos para que esto continúe adelante. Dicen que el sistema es inviable, pero ¿qué quieren hacer? Quieren exprimir más al trabajador. ¿Cómo lo quieren hacer? Pues si es inviable, entonces que el trabajador ahorre más, que tenga las tasas de aportación de contribución pues más altas, que ahorre voluntariamente, y otros mecanismos que han ideado y buscado para que se incremente ese monto y que así pueda tener una tasa de reemplazo digna, dicen ellos. Entonces es totalmente fuera de la realidad, pero por otro lado hay otra situación, que afectados los trabajadores nunca van a ver su ahorro. Dicen que el sistema de ahorro para el retiro está fortalecido, o sea, es una incongruencia total. Esto lo acaba de decir la subsecretaria de Hacienda en la Convención Segunda Nacional de las AFORE, que está celebrándose actualmente en México, hoy es el segundo día. Dice la subsecretaria Vanessa Rubio que ese sistema está fortalecido. ¿Y en base a qué lo dice? Ella misma lo menciona, que está fortalecido porque la CIEFORE,
o sea, las sociedades que administran los fondos de retiro, están manejando una cantidad importantísima del ahorro interno del país, que va más allá del 25%. Entonces, por una parte, fortalecido el sistema de ahorro para el retiro, dicen los de Hacienda. Por otra parte, pobreza para los que estamos ahorrando en forma forzosa. O sea, es una situación increíble. Entonces, información reciente de una encuesta que hizo precisamente la misma CONSAR. La CONSAR es la Comisión Nacional de Administradoras de Fondos para el Retiro, y es la que controla, organiza las AFORE. Dentro de uno de sus objetivos es salvaguardar el derecho de los trabajadores, lo cual no hace definitivamente, al contrario, va a salvaguardar el derecho, o lo hace, pero de los empresarios, de las AFORE, de los banqueros. Entonces, una encuesta dice que se llama la encuesta Conocimiento y Percepción del SAR por los trabajadores a nivel nacional. Y encuentran que el 47% de los trabajadores desconoce que se pudiera aportar voluntariamente a la AFORE. El 20% realizó, que dijeron que alguna vez realizó alguna contribución. Y otra encuesta y otro informe de la Comisión Nacional de la Banca y de Valores plantea un indicador demográfico de cuentas de ahorro para el retiro, las AFORE, que se registran en el Seguro Social, y dicen que se ubica en un nivel muy bajo. Hablan de menos de 4.491 cuentas por cada 10.000 poblanos. A nivel de Puebla, es a nivel de Puebla. Sí. Y dicen que las aportaciones voluntarias de los poblanos, en ese indicador, es de menos de 28 por 10.000 adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que afortunadamente ese porcentaje alto de poblanos pues desconoce que se puede aportar voluntariamente, porque si lo conocieran iban a ir sin saber que son las AFORE, que son un robo, sí, pues iban a aportar. Entonces, por esa parte, pues qué mejor que desconozcan que hay un ahorro voluntario para estas empresas. O sea, son informaciones recientes. También encontrar en esa encuesta de la misma CONSAR que el 58% de los trabajadores prefiere confiar en un banco que en las AFORE. Pues qué bueno, ¿no? Por una razón, porque las AFORE pues no están funcionando para nada, ¿no? Y que solamente el 15% elige a las AFORE. Entonces, pues, por un lado, los que saben ahorran, pero sin tener más información de lo que son las AFORE. Por otro lado, un porcentaje grande no sabe que no son las AFORE. Bueno, pues qué mejor para que no vayan a meter su dinero en empresas donde no van a tener ningún beneficio. Exactamente. Y comentarle lo siguiente. Tuvimos conocimiento reciente hace antier o algo parecido, en el hecho de que a trabajadores de Comisión Federal de Electricidad ya les están cobrando impuesto sobre la pensión. Y cabe aclarar una situación. Ese modelo, para mí, en lo personal, y analizando la postura del gobierno, va a ir para Telmex, va a ir para los demás pensionados, inclusive para nosotros como parte del ISSSTE y del IMSS. Aún así pagamos impuesto, gasolina, vamos a restaurantes, compramos ropa, y ahí está nuestro impuesto. Nada nos regala, sino que ahí aportamos. Entonces, de una u otra manera, somos todavía económicamente activos. Y algunas veces, todavía, cuando al hijo o a la hija le falta porque el salario es insuficiente, uno aporta para hacerle frente a las necesidades como complemento de salarios tan bajos. Entonces, que el gobierno se ponga a trabajar y que genere fuentes de trabajo para tener salarios dignos. Sí. Las AFORE es reconocido que es la principal fuente de financiamiento del país, es un hecho. Por otro lado, en relación a lo que decía la compañera Betty, este descuento que se hace y esta tasa de contribución o de una tasa que descuentan, esto lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Y lo hace el sistema de admisión tributaria.
Cuando un pensionado recibe una cuenta, o sea, sí. un beneficio Sí. de su ahorro que pudo recuperar, le están cobrando un impuesto, lo cual no debe ser, está incorrecto, es ilegal. ¿Por qué? Porque no es producto de su trabajo, de su actividad laboral, es producto de lo que ganó a través de los años como pensión, es una pensión. Exacto. Y ya quiero terminar con esto. Por todo esto que hemos vivido de las Afore y de los pensionarios, que por cierto, dicen el gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que los sistemas pensionarios son una carga para el país. Que hay una presión pensionaria que va a irse a través de los años, 10, 15, 20 años. Eso es lo que manejan ellos y que está repercutiendo en las finanzas públicas, ¿sí? Lo cual no es realidad, no es verdad, porque hemos hecho ya estudios, hemos visto mucho sobre esto y esto no es cierto. Y la otra situación es que por todo lo que vivimos, estamos nosotros promoviendo una iniciativa ciudadana para echar abajo el sistema de oro para el retiro, para reformarlo, pero sobre todo para echar abajo las Afore. Porque las Afore no están funcionando y para esto necesitamos nosotros reunir 135,000 firmas en un formato especial y estamos abiertos e invitando a la ciudadanía para que nos apoye firmando esa cantidad de firmas y podamos echar ese sistema de Afores, que es un sistema totalmente nefasto para todos los trabajadores del país. Bueno, pues miren, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí. Quiero agradecerles el tiempo que tuvieron para venir a platicar con nosotros y al contrario, esperamos que la gente los escuche, que esté con nosotros. Espero, voy a pasar unos datos acá de ustedes para que la demás gente los pueda contactar, claro, y unirse a lo que ustedes quieren, ¿sí? Sin más nos despedimos cada uno. Le agradecemos mucho. Yo quisiera agregar eso, lo que dijimos al principio. Hago una invitación a todas las agrupaciones de jubilados y pensionados del país para que nos integremos de una manera fuerte para tratar de hacer algo. Si algún partido o grupo político quisiera tomar el tema de las pensiones en sus programas de acciones, pues obviamente que si nos apoyan estaríamos con ellos, estaríamos dispuestos a trabajar con ellos siempre y cuando nos tomen en su estructura, en su programa de trabajo, a las pensiones y a los jubilados. Arturo, nada más, deme un minutito. Hay un evento en el auditorio Ho Chi Minh, en la Facultad de Economía, en donde se van a presentar todas estas situaciones el día 18 de noviembre a las 10 horas. Están invitados todos los líderes, todas las agrupaciones que quieran participar para recabar mayor cantidad de información. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Y esto, mis amigos, fue su programa Amas Puebla. Hoy 31 de octubre, recuerden, aunque les dé miedo, esta es la verdad. Amas Puebla, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.